Pues nada, grabando, así que ya estamos en clase oficialmente. Antes de nada, voy a empezar a explicaros un poco ahora ya los dos temas de hoy. Ya os adelanto. Una, explicar la actividad 3, que es la que queda por hacer. Recordad que son tres actividades las que se hacen en este curso. Y después ya tenemos la tercera parte del tema 8, que os he ido diciendo que es el tema donde está gran parte de la asignatura y es un tema también, pues eso, de lo más actual y donde la gente se suele enganchar más. Pero eso, antes de nada quería hacer un check sobre todo de la actividad 2 porque esta hay que entregarlo para mañana. Recordad que siempre suele haber lío, es hora española. Entonces, cuando entréis al Moodle, veis la hora, veis o sea, qué hora os marca y es esa, vuestra hora límite. Entonces, para vosotros será por la tarde, porque son las 12 de la noche en España. Así que eso es lo que el cheque quería hacer. No sé si hay dudas. En el foro he visto que no había nada. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún tema que quede de la actividad 2 que es el laboratorio, el que empezamos en clase. Profe, buenas tardes. Disculpa, Hola. qué pena no levanté la mano. Al fin, tengo la dudita, ¿al fin sí toca compartir el fichero, el collab, o solamente es el informe con los trozos de código responder a las preguntas? Buen tema. Entonces ahí salió que teníamos cierta discrepancia. Creo que os lo dije en clase, entiendo. Sí, creo Sí, que lo no, dije y en clase. de hecho enviaron un correo diciendo que se va a corregir la rúbrica, pero mira que la descargo inclusive hoy y sigue apareciendo el tema de la penalización por no adjuntar el fichero. Sí, y gracias por traer el punto. Lo que hemos quitado ya de la rúbrica de la última versión es la parte de ella, que estaba metida. Y dijimos que en esta actividad no hace falta informe de ella. Entonces, eso está quitado. Lo otro, igual no lo han actualizado. Pero bueno, como ya tenéis por escrito, no vamos a penalizar. Ha habido ahí una inconsistencia entre el documento y lo que estábamos diciendo, o sea, y la rúbrica, básicamente, o sea, las instrucciones y la rúbrica, por tanto, no vamos a penalizar por eso. Así Entonces que no solamente hay. Sí, o sea que puedo adjuntar nada más el informe con las respuestas sí, y eso es y no todo. no debo adjuntar entonces el fichero de collab. Eso ¿Listo? es, no. Ahora, si lo Ah, listo. tienes, o si lo quieres poner, pues, no sé si decirte mejor, pero bueno, ponlo, ya que lo tienes. Ah, eh, ok, listo. que sí, es que si alguien no lo entrega porque se le ha olvidado, no le vamos a poder, o sea, no se va a penalizar eso. Vale, profe, gracias. Pero teniéndolo bien, yo lo subiría. No está de más, sin más. Es un esfuerzo de 2 clics. Y eso, Ok, Diego, ok, vale. no se necesita el informe de ella. Eso es. En este no. Lo que sí, que justo lo acaba de poner o sea, lo ha puesto hace 10 minutos el tutor de la asignatura o el profesor titular, que es que en el primero pedimos informe de IA, porque queríamos que usaseis la IA y que vierais cómo os podía ayudar, ¿no? Y luego justificar eso. En este caso, se da por hecho, podemos intuir que muchos vais a usar IA. Entonces, el uso de IA, si lo vemos que está muy claro, se penaliza. Entonces, recordad muy bien, pues eso, o se justifica el uso, que se puede entrar a un informe opcional. Si yo veo que algo utiliza mucha IA, alguien que eso, que es claramente detección de IA, si tiene un informe diciendo cómo lo ha usado o por qué lo ha usado, quitamos un poco esa parte. Pero si vemos que algo está claramente hecho por IA, se va a penalizar, porque sería como hacer trampas, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Yo creo que algún alumno se lo ha dicho a algún profe y ya un poco el mensaje principal es ese, o si se usa, pues que luego tenga cierto criterio el alumno para poder cambiarlo, validarlo o lo que sea. ¿Sí? No es como en el primero que había que usar obligatoriamente. Así que eso también para que quede por aquí. Entonces, Diego no hace falta. Diego Andrés, el informe de ella. Pero cuidado con eso. No sé si hay alguna otra pregunta por chat o por voz. Entiendo que no. A veces dejo ahí un poco de hueco por si alguien se anima. Vale, pues empezamos. Hola, yo, Ay, sí, dale, yo dale. copié yo copié las capturas porque dentro de la rúbrica, bueno, del documento de Word decía que podías copiar las capturas de lo que estaba en el collab. Sí, ¿Eso está bien o no? sí, o sea, en el informe te refieres, ¿no?
Es que te oigo Sí, como muy justamente. entrecortado. Dime, Jonathan. Es que no sé si es solo yo, pero es que Sí, te oigo muy en el mal. informe, en el informe de ese. No sé si te he entendido, pero sí, el tema es, si no, ahora me corriges. Si en el informe que haces sobre las... Si no, se está cortando al resto también, vale. Es que no sé si era cosa mía. El informe de la actividad, justo. Poner capturas, bien. Porque hay partes en las que se pide un trozo de código. Entonces, si pones ya la captura, perfecto. O sea, muy bien. Sí. O sea, no sé si la pregunta iba por ahí, pero es perfecto. O sea, es perfecto. Es esperado hacer eso. Sí. Eso es, pero el notebook no se va a corregir, ¿eh? O sea, ahora ya ni se penaliza, pero incluso subiendo yo no lo corrijo. Es el informe donde tiene que constar todo. Entonces, cuanto más se explique, pues mejor va a quedar más claro. Así que las capturas, eso, muy bienvenidas. Sí. Decía que yo puse las capturas en el informe, pero no subí el collab. Eso es. O sea, el collab ahora mismo no se penaliza, entonces no hace falta subirlo. Y el informe con capturas, pues queda súper bien. Así que bien. O sea, cuando dice en qué línea se quitan las 10 primeras líneas, tarará, pues hacéis una captura de eso, marcáis en amarillo, yo qué sé, o sea, no sé cómo lo haríais, o ponéis la línea en texto y ya está, lo que prefiráis, o la línea en sí. O sea, mientras digáis dónde, vale, pero capturas es muy válido. Sí. No sé si hay algo más y Jonathan se ha quedado claro. Vale, justo, justo. Sí, las capturas muy bien, o sea, ayudan un montón. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si veo alguna, me paro justo. Como a veces igual tardáis en escribir. Vale, pues empezamos. Como os decía, hoy primer tema era un poco lo del tema 2. Ahora pasamos ya al tema, o sea, al tema 2, la actividad 2. Empezamos con el tema 8, con la parte 3. Y voy a presentar también voy a presentar también la actividad 3. Entonces, todo tres parece. Antes de nada también, la semana que viene tenemos una clase doble, para que también, como muchos de aquí ya os conozco, sois los que venís siempre a clase, entonces a vosotros también os lo digo. La semana que viene tenemos doble clase, el jueves. Entonces, pone que es en el planning oficial, que es para o sea, repasar la actividad 2. Ya os digo desde ya, no voy a tener corregidas todas para el jueves, no me va a dar tiempo, entre que hay incidencias y tal, no me va a dar tiempo. Y además creo que tiene mucho más valor seguir con la parte de examen. Entonces, como os dije cuando hicimos la clase de examen la semana pasada, los ejercicios que os puse o los test que os puse, hacedlos si podéis, o sea, intentad priorizarlos en algún momento, aunque sea leerlo, hacer algún draft, o sea, darle alguna vuelta, porque la semana que viene hablaremos de eso en el repaso. O sea, mi idea sería hacer un repaso más de examen. La actividad os vendrá, entonces más adelante hay otra clase de repaso donde entiendo que nos interesará mucho hablar del examen, pero si queremos 15 minutos, os digo, los tres fallos típicos, tarará, y como siempre, quien tenga algún problema, esto mediante el mentor se lo diga y vemos. O sea, en plan reclamación que sea mediante el mentor. Yo creo que en las clases de repaso es mejor que hablemos del examen, creo, ¿eh? Pero bueno, lo que digáis. O sea, lo de pasar una hora entera hablando de la actividad 2 igual no. Pero bueno, por eso yo creo que es mejor lo del examen. Igual que en la actividad uno se pasa mucho tiempo revisando, sobre todo porque es la primera y veis también cómo corregimos y un poco yo creo que viene bien para familiarizaros. En la 2 y sobre todo la 3 no merece la pena andar corrigiendo demasiado. Entonces, bueno, para que sepáis, los repasos que tendremos van a ser sobre el examen. Em, con esto empezamos. Ahora vuelvo al tema 8. Primero, antes de nada, el teclado no me va. También es súper importante. Vale, actividad 3. Es la actividad grupal. Entonces, aquí casi que la complejidad de la actividad es formar grupos. Luego la actividad en sí no es tan difícil, hay que tener un par de cosas en cuenta, pero poco más. Ahora hablo un poco de grupos en cuanto a la actividad. Es una actividad, no sé cómo decir, como documental, de documentarse y poder hablar sobre una idea, ¿no? Entonces es más como de investigación o sí, de research. Entonces, bueno, un pequeño jueguito que hemos puesto es cuando os descarguéis la rúbrica, que ahora os enseño dónde está todo. Espera, no estoy compartiendo la pantalla. Pensaba que sí, por eso. Compartir. Perdón, o sea, hasta ahora estaba solo la portada. Así que, vale, ya está.
Em, entonces, eso es un caso de investigación y lo que tiene es cuando formemos los grupos, cuando nos descargamos los ficheros, hay un script súper tonto que simplemente hay que poner los nombres de los participantes, ejecutarlo y de forma random nos va a dar como output uno de estos temas. Hay 5 temas posibles. Entonces, el trabajo de investigación va a ser sobre traducción automática, sobre autocompletado y generación automática de resúmenes, análisis de sentimiento, preguntas y respuestas o la parte de voz. Entonces, son aplicaciones del procesamiento de lenguaje natural que seguramente nos suenen. Y bueno, aunque os guste uno más o otro, va a ser el que dé el script. Y va a ser así. Sin más, lo hacemos de forma random y normalmente hay bastante equilibrio entre los equipos. No suele tocar siempre el mismo. Entonces, esto es un poco lo que hay que hacer de primeras. Una vez tengamos el tema, ¿qué hay que hacer? Pues hay que elegir 3 artículos de fuentes, pues ya seguramente conoceréis fuentes como Google Scholar o algún otro, donde hay artículos científicos que hablen de este tema. Entonces, si me toca traducción automática, pues voy a encontrar artículos científicos que hablen de traducción automática. Seguramente hay alguno de Google, otro de eso, de mucho más atrás que habla de sistemas mucho más, no sé si arcaicos o bueno, más tradicionales, habrá alguno como más moderno, o sea, escoger tres artículos. Aquí las normas que hemos puesto tienen que ser desde creo que es, ahora si no lo veremos otra vez, desde el 95 hasta aquí, o sea, no más antiguo de 95, pero sí que es importante, y a veces aquí falláis, es que entre cada artículo tiene que haber mínimo 4 años. Y esto es súper importante. Tiene penalización si tengo uno de los artículos es del 18 y otro del 19. O sea, tiene que haber sí o sí 4 años. Y esto es porque al final también son artículos donde reflexionamos cómo ha ido evolucionando toda la investigación y todos los productos en ese ámbito, ¿no? Entonces, si yo cojo 3 artículos del mismo año, pues seguramente hablen de lo mismo o de técnicas muy parecidas y hagan alusión a unos productos muy parecidos, ¿no? Pero si hay por lo menos 4 años, pues dejo un poco más de tiempo para ver cómo han ido evolucionando. Entonces, ahora vemos, ¿eh? Pero en la rúbrica queda muy claro, solo es eso. Hay un año de antigüedad máximo, que ahora confirmamos cuál es, y después 4 años entre cada artículo. Entonces, vamos a coger los 3 artículos y vamos a responder algunas preguntas sobre ellos. Al final es explicar el experimento hecho en cada uno de esas investigaciones y ciertas preguntas sobre ello. Luego hay una parte más de mercado donde, bueno, pues nos pregunta sobre que demos ejemplos de herramientas que hagan traducción automática, quién lo sacó, qué año, cómo se ofrece, cuál es el modelo de negocio, el precio. O sea, hacemos eso, cierto research en ese aspecto. Entonces, ahora vamos a la rúbrica, o sea, a la rúbrica, al enunciado. Es un poco eso. Antes de nada, que he perdido aquí el chat, voy a abrirlo otra vez. Uy, ahora hablamos de los grupos. Ahora hablamos de los grupos. Vale, grupo. Vale, eso es. Hay que escribir. Solo respondo la de José, la última. Lo de los grupos voy ahora. Sí, hay un Word. Entonces hay que hacer un informe en Word. Sí. Eso es. Entonces hay ciertas preguntas. Lo del informe, lo de siempre. Igual que os dije para la actividad 2 que aprovecho para recordar. Le hacemos una portada, ponemos el nombre, ponemos fecha, que las páginas vayan numeradas. Podéis coger como ejemplo el propio Word que tenemos para los enunciados. Le ponéis una portada simple y listo. Entonces, que los informes sean pues informes que tú entregarías a tu jefe cuando te pide hacer algo, ¿no? O sea, que sea algo profesional. Es un poco la norma. Entonces podéis usar el mismo Word para poder rellenarlo con todo. Y ahora vamos a los grupos. Entonces, ¿cuál es, como os decía antes, la dificultad de la actividad? Es hacerlo en grupo, no por tener que hacerlo en grupo, sino porque hay que conformarlos. Entonces, hay equipos definidos por unir ya, que os han llegado, de hecho, yo creo que ya hace meses que os llegaron. Entonces, lo que os decimos es, ponte en contacto con el resto del equipo, aquí se os da el mail. Entonces ponte en contacto con ellos para poder quedar y para poder, yo que sé, hacer un WhatsApp, hacer un grupo, hacer ya una primera reunión o lo que sea. ¿Qué pasa cada año? Que es que hay mucha gente que no usa el correo de unir. Entonces no le contactan o hay gente también que está apuntada
aquí que luego ni viene y solo se presenta al examen o se va entregando, o sea, gente que está mucho más desconectada, ¿no? O eso, mucha gente que ni viene, o sea, hay gente que no entrega. Entonces, puede que os haya tocado con gente pues, que no está tan entregada al máster, ¿no? Y esos son los casos donde podemos intervenir. Entonces, aquí la norma en general, que creo que os lo dije ya hace varias clases cuando ya os mandaron los grupos y tal, es que cualquier problema, cualquier cambio, lo habléis con los mentores. Entonces, necesitamos que si yo cambio de grupo, que ahora voy a todo eso, o tengo otro tipo de entrega, o sea, cualquier incidencia, quede plasmado todo con los mentores. Es lo que os pedimos, para que esto no sea jauja y los grupos sean para algo, ¿no? Entonces, le podéis escribir al mentor, mira, yo estoy con, que ahora voy a los casos concretos, ¿eh? Yo estoy con no sé quién, he escrito y no me responde, o me ha respondido diciendo que no va a hacer, o que lo hace con otro, tarara, lo que sea, se lo decís al mentor para ver cómo proceder. Aquí la norma que hemos puesto es, imagínate que a no sé quién nadie de su grupo le responde, o solo le responde uno de ellos y tres están ausentes. Los grupos deben ser entre 2 y 5 personas. La entrega individual está descartada, a menos que haya una excepción, muy excepción, pero bueno, la idea es hacerlo en grupo. Entonces, los grupos que sean entre 2 y 5. Si estáis todos los del grupo, pues vais a ser 4 o 5. Si justo te responde uno de ellos, pues vais a ser dos. Si a ti no te responde nadie y a otro tampoco le responde nadie, pues os podéis juntar y hacéis un grupo de dos, incluso hay otro de tres, lo que sea. Pero que la primera opción, el plan A, siempre sea con tu grupo o con alguien de tu grupo. Para que eso, para que esto no sea un desorden. Entonces, estas son las normas que hemos decidido. Normalmente hay un par de problemas, pero en general se cumple y todo va bien. Y eso aquí, otra vez la norma, es que cualquier cosa con el mentor. Eso es, o sea, mandáis un mail y que todo conste ahí. Entonces, ahora voy aquí a ver, porque muchas igual os digo que es con vuestro mentor y listo. Eh, Vale, no, otro profe seguro que no. Buena pregunta, Omar. Otro profe no, porque se corrigen por profesores. Entonces tiene que ser dentro de los grupos, que en este caso yo estoy tutorizando. Así que dentro de los grupos donde estamos aquí. Y como os decía al final, el plan A es con vuestro grupo. Entonces tenéis que demostrar que habéis contactado con vuestro grupo y que no os ha respondido. Yo tuve el año pasado un caso donde uno dijo, no me ha respondido nadie tal, y el resto cuatro lo habían hecho juntos porque era él el que no había respondido. Entonces estaba diciendo pues, que nadie respondía. Entonces es muy fácil luego pillar. Entonces, primera opción, con tu grupo. Y si no, ya se puede cambiar a otro grupo, conformar otro grupo, que te metamos en otro grupo porque son solo tres y tú entras a otro, lo que sea. Y como entre vosotros muchos os conocéis, pues también podéis hablar y ver dónde hay un hueco, lo habláis con el mentor y el objetivo no es obligaros a hacerlo con alguien, ¿eh? Es poner un poco de orden. Así que eso, lo del profesor sí que es inamovible. Una prueba, ¿los grupos de actividades son diferentes a los grupos de otras materias? No, son los mismos. Son los mismos que otras materias. O sea, me parece que se hacen una vez y listo. Sí, lo tenía que haber dicho igual antes, porque igual en otras materias ya habéis usado el grupo para una actividad antes. No sé, que a veces somos los primeros y otros no. Uy, vale. Entonces sí, son los mismos. En el grupo somos 4 personas, uno de ellos se retira de la maestría, el otro es máster 2 años y ya tomó esta materia, entonces solo quedamos dos. Vale, pues dos, bien. Ahora, Esteban, mira, estoy viendo, aquí yo improvisando. Esteban está también dos, entiendo. Esteban Darío y Eduard Vladimir. Bueno, pues si vosotros dos horas ponéis de acuerdo, os podéis juntar los cuatro. Se me ocurre. O sea, si es el caso de Esteban Darío ese. Y mejor cuatro. ¿Por qué? Pues porque hay 3 artículos que escribir, que hacer un análisis de mercado. Si nos dividimos en el equipo, pues va a ser menos curro por persona, ¿no? O sea, yo creo que es mejor ser un grupo de más gente, además, mientras todos trabajen, obviamente, pues se va dividiendo un poco el trabajo. Eh, entonces, eso, Eduard y Esteban, si queréis, habláis con vuestros mentores y podéis juntar vuestros grupos, si sois dos y dos, vaya, por dar ideas. Vale, Diego, Andrés, ¿pero son los mismos grupos? Vale, sí, sí. Vale, pues entonces ya está. Si habéis trabajado en otros equipos, la excepción está de Esteban y tal, si queréis la hacéis, a mí no me importa. Para mí es un trabajo menos que corregir, siendo así muy honesta. Y para vosotros sois cuatro y creo que es también mejor para que uno no lea dos artículos. No, como queréis dividiros, pero si queréis juntaros, por mí bien. Y nada, Jordan está transcribiendo. Vale, no sé si hay aquí algún otro tema. Estas preguntas son típicas, ¿eh? Eh, lo demás, eso, entre 2 y 5 priorizar vuestro grupo, cualquier tema con mentor.
Si estáis dos y dos o uno y dos, pues podéis conformar un grupo mientras no supere los cinco y, y ya está. Y prohibido individual. Eso es lo único. Estoy viendo, ¿eh? Mira, pues genial. Súper, José. Pues mira, a tope. Vale, pues hacedle caso por ahí. Si quieres, si no, ponlo en el foro. No sé si tu teléfono, pero aunque sea si quieres ponerlo en el foro por si alguien lo lee también, yo creo que está muy bien. Así que eso también es una excusa para conoceros, como el caso de José, y así ya luego hacéis juntos los trabajos. Así que eso, súper bien. Vale, y ahora vamos a esto. Estoy viendo, estamos tardando, pero el tema de hoy es más cortito, así que bien. ¿Qué entregar? Esto importante. En este caso, tres ficheros. Bueno, no es un zip. Primero, el notebook que os entregamos, que simplemente ahora si no lo vemos, os hace poner los nombres o sea, de los del equipo y te saca uno de los temas, que es el que os va a tocar. Y entonces, pues, como evidencia, os pedimos ese notebook y ya está. Después el informe. Esto es lo importante. Entonces aquí todas las preguntas respondidas y eso, el estilo, encabezados, tarará. Lo que os decía, aquí lo dejamos también por escrito, pero que todo quede bien. Incluso esta tiene un añadido que es la parte de bibliografía. Como tenemos artículos que leemos, incluso podemos utilizar alguna otra bibliografía para después hacer el análisis de mercado y tal, que todo esté bien nombrado en una parte que es bibliografía. Que para el informe anterior decíais, ¿hace falta bibliografía? Bueno, no, era una actividad más orientada a código en el laboratorio, digo, no hacía falta bibliografía, pero en esta sí que es muy importante. Entonces, que esté bien redactado, bien, o sea, que el formato sea el adecuado, APA, o sea, lo de siempre, y eso, bibliografía importante. Y luego el fichero zip con los tres artículos. Entonces, hacéis un zip o subís los tres PDFs, o sea, a mí eso ya me da igual, pero bueno, básicamente que los tres artículos en PDF estén también subidos, porque a veces ponéis la referencia y tal, en vez de andar buscando cuál es y tal, si ponéis los PDFs, pues ya está, es más fácil encontrarlos. Em, Vale, justo, importante, eso, la parte de bibliografía, bueno, lo del plagio, esto es la parte de ello, igual que os decía en el laboratorio, pues cualquier plagio y tal, vamos a levantar la mano y veremos lo que pasa. La parte de artículos espaciados en el tiempo, ahora vemos exactamente lo que dice, que es un poco el truco, como eso, lo que hay que tener más en cuenta. Y luego eso, 15 páginas, la fuente, esto, bueno, es súper orientativo, ¿eh? Más o menos, de que no hagáis una cosa súper larga ni una cosa muy escueta. O sea, 15 páginas está bien. No, portada sí, Omar. O sea, portada os dije, bueno, si alguien no pone portada, pues no sé cuánto lo puede restar. Pero portada sí. En el, ya que lo dije y lo diré, sí. O sea, hacer un informe serio. Sí. Pero bibliografía no. Y las normas APA tampoco. No nos va a aplicar eso. Es más eso, la portada, el nombre, la fecha, los números de página y que todo esté como un poco bien tabulado y yo qué sé, que sea un informe presentable. Vale, pues vamos aquí para buscar la, que no sé si ya lo habéis hecho, pero bueno, en actividad y test tenemos aquí caso grupal, vemos aquí ya algo que no lo he dicho hasta ahora, es para el 20 de febrero, entonces tenemos 15 días desde ya para hacerle, o sea, hacerlo, tenemos la rúbrica y los materiales. Entonces aquí voy a sacar el zip. Aquí tenemos, cuando os descarguéis ese zip, dos ficheros. Tenemos el notebook que hay que ejecutar con los nombres y que nos va a dar un tema. Y después el Word, que se me está abriendo. A ver si se abre. Ahí va. Vale. Espera, que... Uf, me voy a esto un poco. Aquí. Vale. Y este es el enunciado. Entonces, lo que os decía, si queréis mantener esto poniéndolo en una portada y tal, podéis mantener este formato. Bueno, objetivos y tal, un poco lo que hemos ido hablando, los cinco temas que son
posibles y aquí. Entonces, los artículos, justo, he acertado. Lo más antiguo, 95, y luego los artículos separados por lo menos por 4 años entre ellos. Aquí también damos algunos ejemplos de dónde podemos encontrar este tipo de artículos. Y esto es lo que hay que hacer. Entonces, para cada uno de los artículos que tenemos tres, describir la tecnología que se ha utilizado, cómo se ha hecho el experimento, qué corpus se utilizó, porque casi todas tienen un corpus de datos que se utiliza, pues cuál es, de dónde se sacó, qué contiene y tal, y luego los resultados. Eso, en cuanto a qué métricas se utilizaron, qué resultados hubo, un poco comentar toda esa parte. Es totalmente de redacción, entonces, pues hay que escribir. José, tienes la mano levantada, veo por ahí. No sé si... Sí, profe. Ah, no. Disculpa, es que tuve un poco de interferencia aquí en el trabajo. No te entendí bien lo de los 3 artículos con 4 años de diferencia. Sí, Es decir, si somos en mi grupo 3 o 4, escogemos 3 artículos, pero cada uno de ellos, por ejemplo, uno, como tú decías, no sé si entendí bien, era el 95, el otro del 99 y el otro, o sea, del exacto. 2003, ¿sí? Exacto, por ejemplo. Sí, exacto, Pero justo. esos deben estar concatenados, es decir, no sé, por ejemplo, hablamos de Transformers. ¿Cuál fue el origen? El siguiente artículo, un avance en ese mismo tema de Transformers, o pueden estar disgregando de cualquier temática. Pueden ser de diferentes temas, de hecho, de risa. O sea, te imaginas del 95 de lo que estarían hablando y de lo que hablamos este año o el año pasado, ¿no? Entonces, en traducción automática, o sea, este sería el tema que puede que os toque, que se Ajá. decía en un año, cuanto más atrás vayáis, va a ser más interesante, y luego, o sea, yo dejaría hasta más de 4 años. A veces no es posible, porque encontrar artículos no es tan fácil, pero eso, el tiempo se deja para que se vea cierto progreso, pero es sobre este tema. La tecnología muchas veces es diferente lo que hay por debajo y es lo que hay que analizar. Y, oye, ¿qué se proponía en el 98 para traducir? ¿Y qué se proponía en el 2012? ¿Y qué se proponía en el 2025? Pues seguramente cosas muy diferentes. Eso sería como lo Ah, más ok, ok. general. Entonces sí, la idea es que esos 3 artículos estén como concatenados con la misma temática. Sí, no, es que, o sea, van a estar. Os va a tocar una temática y va a ser todo en esa temática. Sí, Ah, según lo ya, que ya, me ya, acuerdo. ya, esa era Sí, mi duda. Gracias, profe. va a ser todo en esa temática. Entonces, una de estas tres. O sea, perdón, cinco. No sé. Una de Listo, esas profe. cinco. Entonces, esta va a ser sí. Esa selección la hacemos nosotros o tú Va con la el haces? script que os decía. O sea, hay un script que se os descarga directamente dentro de... o sea, cuando os descargáis los ficheros hay dos, el Word y un notebook. Cogéis ese notebook en local, en donde sea, ponéis los nombres de los integrantes y os va a dar de forma random el tema. Y hacéis sobre ese. Ah, ok. Al Sí, scriptcito le hace la ruleta. sí, justo en vez de decir elegid vosotros el tema, pues os lo damos nosotros. Y ya está. Bueno, el Perfecto. script en realidad. Sí. Vale, profe, Y ya gracias. está. O sea, tiene poca magia eso. Y luego hay una parte que es de investigación de mercado. Entonces, en este caso, lo que vamos a buscar es productos o soluciones que hagan traducción automática. Imaginaos, pues aquí hablaremos de Google Translate, de Microsoft Translate, de, yo qué sé, de otro software que esté, el de Apple, el de, yo qué sé, o sea, soluciones de mercado. Y lo que vamos a, y lo que vamos a ver es quién es el proveedor y un poco de historia sobre, oye, si es Google, pues cuándo se fundó, qué más ofrece, tarará. ¿A qué clientes va, o sea, va dirigido? ¿Cuál es el modelo o sea, de negocio? ¿Tiene cierta cosa que es gratis? ¿Cierta que luego tienes que pagar si eres una empresa? Tarará. Y luego, ¿en qué tecnología? O sea, cómo está construido por debajo, ¿no? Pues esto, o sea, en realidad son como dos partes. Este es el ejercicio. Entonces, por eso decía, como se hace en grupo, pues lo más natural suele ser que cada uno analice un artículo y luego, bueno, yo qué sé, yo os doy pistas, pero que cuando se hace en grupo es mucho más ágil el trabajo. Así que es eso. Bueno, luego hay, o sea, una última reflexión, pero bueno, está todo aquí. Y es eso. ¿Por qué 30 años de antigüedad es demasiadamente la investigación? O sea, no hace falta que vayáis hasta el 95. Podéis hacer 2020, 2024, bueno, 28 no, o sea, 2000, me da igual, 2010, 2020 y 2025. Podéis hacerlo, pero lo dejamos al 95 porque el análisis es mucho más interesante llevándolo hasta el 95 o por lo menos hacia los 2000. O sea, ya había otros temas de los que se hablaba.
Pero si queréis hacerlo, o sea, mientras haya 4 años entre ellos y no hagáis ninguno del 85, que no se puede, o sea, era por poner ciertas normas también, para que no sea todo abierto. Así que ahí hay suficientes artículos. O sea, alguna vez se repiten, si el tema se repite, hay algún artículo que se repite, pues normalmente son diferentes los que hacéis. O sea, aunque os toque la misma temática, los que elegís son diferentes. Eso, como hay 30 años de opciones y los temas son suficientemente amplios, o sea, no está demasiado acotado, suele, suele haber margen. Si alguien no encuentra artículos, pues que nos lo diga, pero normalmente hay. Y eso. eh, y no sé si hay más dudas. Vale, este era el de Sandra. No sé si hay algo más. Al final me he datado media hora con esto. Pero bueno, para que quede claro. Con esto yo creo que podéis tirar. Si hay alguna duda, lo ponéis en el foro y tal. Pero es un artículo, o sea, es un trabajo totalmente de investigación. Y eso, lo de los grupos, ya como resumen, con los mentores, debería ser algo solucionable. Con esto, yo creo que vamos para allá. Hoy hablamos de Transformers. En la anterior clase llegué a introducir un poco el tema de Transformers, un poco por encima, hablamos de atención, o sea, el paper de Google de Attention is all you need, pero un poco hasta ahí, ¿no? De hecho, esto, donde más habéis visto hasta ahora es en el laboratorio 2, ¿no? Que está pensado para que también os peguéis con este tema de forma práctica. Entonces, hoy ya seguimos hablando mucho más sobre Transformers, sobre todo sobre dos características. Una es la atención, que ya hicimos spoilers la semana pasada, pero va a haber otra, la de embeddings posicionales, que también es relevante, ¿no? Entonces haremos una revisión sobre lo que vimos la semana pasada y sobre ello, por qué los Transformers han sido tan transformadores, voy a decir así, poético. Temas de examen, los temas de las actividades, no. O sea, bueno, no y sí. O sea, las actividades están relacionadas con la materia, entonces están relacionados, no son nada aislado. Pero lo que entra en el test son los PDFs y luego lo que hayamos visto un poco en clase, eh, no directamente una actividad, no. Pero bueno, que todo os está haciendo completar vuestro conocimiento, entonces seguramente os sirva lo de la actividad. Vale, pues encuesta previa. Eh, lo que voy a hacer es, estas son las 4 preguntas que voy a resolver hoy más o menos en clase. Entonces, tenemos claro lo que es. Si yo pongo aquí uno, dos, uy, el teclado hoy no me va. Dadle a like a cuál os la sabéis y cuál no. La uno, la 2, la 3, la 4. A ver si entendemos un poco los conceptos. También os adelanto, que no es una asignatura, que os lo dije en la del examen, memorística, ni mucho menos. Pero de aquí que nos suena. Lo que es una red recurrente, diferencia entre una red recurrente y una LSTM, arquitectura sequence to sequence. La semana pasada no lo llamé así, este es un poco trampa, así que hoy ya os la enseño como tal. ¿Y qué es un embedding contextual? ¿No suena? ¿Vale? A ver si empezáis a dar likes, aunque sea para abajo, ¿eh? A ver, que estáis bastantes en clase. Yo no miro quién vota qué, ¿eh? O sea, yo veo iconitos y ya está, no voy a entrar ahí a juzgar. Es guay que alguien sepa arquitectura sequence to sequence, porque hasta ahora lo llaman coder de coder, así que bien, hoy lo volveré a explicar. Red recurrente, nadie. Ah, vale, mira, justo uno. Vale, uno y dos, bien, Esteban. Embedding contextual es la que más se sabe, ¿no? Vale, red recurrente, partimos de ahí, de cómo podemos, o era nuestro reto era cómo puedo ir procesando una secuencia de palabras, lo que llamamos nosotros una oración, podría ser, y en este caso veíamos una red recurrente, ¿no? Donde se iba alimentando y era casi como un bucle cuando hacemos programación, o sea, cuando estamos programando. Una red recurrente de una LSTM es que el LSTM tiene ahí una L al principio, bueno, LS, Long Short Term Memory. Entonces añadía memoria a largo plazo, entre comillas. Era una memoria un poco más mayor de la que tenían las redes recurrentes, que se iban comiendo. Veíamos el ejemplo con Yo soy tu padre, de lo de Darth Vader, y veíamos que en una LSTM pues tengo la puerta del olvido. Entonces eso me permite olvidar ciertas palabras como unas stopwords y quedarme
con lo importante, ¿no? Entonces puedo tirar más para atrás, o sea, tengo más memoria dentro de esa secuencia de palabras. Vale, buena. Arquitectura psicoinstrucciones. Hoy os lo enseño, ¿eh? Va a ser un diagrama bastante importante. Encoder, decoder. Esto lo vimos cuando, creo que en la primera parte del tema 8 cuando hablaba de autoencoder, que veíamos eso, que hay una parte que es la codificadora y la descodificadora. Y este es un patrón, eso, que podemos llamar arquitectura sequence to sequence, que por ejemplo utilizan los transformers. Entonces hoy os explico eso y ya después vamos a la arquitectura de los transformers. Entonces tiene una parte encoder que se dedica a procesar la entrada y después tiene un decoder que se dedica a generar una salida. Y esto es lo que tienen por detrás pues las diferentes redes. ¿Tres es la más compleja? Pues puede ser, sí. Entonces eso, encoder, decoder, sequence to sequence. Y embedding contextual. Esta es la que más votos tiene por ahí. Esto es generar un embedding o un vector que represente el significado de una oración basando en contexto. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que hacía Elmo, ¿no? O sea, que tenemos un vector diferente por cada uno de los contextos. El ejemplo de siempre de banco, ¿no? Pues yo cada vez que tenga banco, sea como eh, donde yo me siento a descansar, o sea, como la entidad a la que voy a hacer mis temas financieros, em, dentro de cada uno de esos contextos voy a tener un vector diferente. Y un contexto no solo es cada uno de los significados, sino la propia oración, ¿no? Entonces, banco va a tener n embeddings que lo representen. Y esto es muy rico. O sea, porque la misma palabra en varios contextos va a tener diferentes vectores que lo representan. Entonces ahí el ejemplo sería Elmo, que lo vimos también la semana pasada. Entonces con estos son conceptos también, pues si lo pongo aquí también, como estabais preocupados por el examen, son importantes tenerlo súper claro para el examen. Entonces, ay, no me acuerdo nunca que el teclado no me va, lo tengo aquí inútil. Vale, entonces hacemos un recordatorio, embeddings y sobre todo la parte de las redes recurrentes y el STM, lo que ahora estamos viendo en la pregunta 1 y 2. Después transformers, los dos conceptos súper clave, atención y la parte de posición. Y modelos preentrenados. Ya hemos hablado de BERT y de Beto. Aquí lo interesante va a ser que os voy a compartir un notebook, que igual va a ser eso lo que vamos a hacer porque las otras slides son repetidas. Un notebook donde podéis ejecutar estos modelos por vosotros mismos. Son modelos de Hugging Face que se pueden ejecutar en Google Colab, como todo en esta asignatura, y es interesante para que veáis cómo funciona, incluso cambiar por otro modelo. Bueno, os ayuda un poco para los que queráis investigar, poder jugar ya con modelos preentrenados. Entonces, empezamos. Voy mirando el chat. Ay, otra vez con el teclado. Vale. Entonces, esto es lo que vimos la semana pasada. Entonces, esta de arriba sería, ya lo voy a decir yo en vez de ir preguntando, es una red recurrente y es por donde empezamos, donde teníamos este bucle for each que os decía antes, donde podía ir procesando diferentes entradas. Cada una de estas X es una entrada, una de las palabras que yo voy a procesar y H, incluso esta está un poco, o sea, las dos salidas es esa palabra procesada, que sirve como alimentación a la siguiente, ¿no? Entonces, de forma secuencial voy procesando todas esas palabras. Aquí es donde decíamos que tenemos un límite de memoria, porque según voy pasando aquí más palabras, pues cuando llegue a n palabras dentro de esos elementos, o sea, de esa oración, puede que ya me haya olvidado de 5 palabras más allá, que es lo que se decía, ¿no? Como le doy a todo la misma importancia, pues se va disminuyendo toda esa influencia. Entonces, para evitar eso, las LSTMs, Long Short Term Memory. Entonces, en este caso tengo una memoria un poquito más selectiva. No decimos largo plazo, es un poco trampa, pero sí un poco más de largo plazo. Y aquí lo que se añadía es la puerta del olvido. Ya os dije que aunque lo ponga aquí, la arquitectura, simplemente que a simple vistazo lo podamos reconocer, pero no es algo que os vayamos a preguntar ninguna tripa por dentro, ni mucho menos. Lo que sí es importante aquí que se incluye la puerta del olvido. Entonces, esto es que yo decido cómo importante es una palabra y si casi si merece la pena tenerla en cuenta para mis palabras futuras, ¿no? Entonces, si le doy un cero, va a ser una palabra que no es importante y por tanto decíamos que puede ser un poco parecido a una stop word, ¿no? Pues un artículo, un la,
La no va a ningún lado, lo que me importa es la mujer. Pues mujer seguramente tenga una puntuación más alta y esa palabra tendrá que seguir influenciando a las palabras siguientes, ¿no? Y es esa técnica, así manteniéndolo un poco en formato metafórico todavía, es lo que añaden las LSTMs. Y aquí lo que decíamos es, claro, una LSTM solo recuerda las palabras previas, o no recuerda, pero solo tiene en cuenta lo que viene previamente, ¿no? Nosotros leemos de izquierda a derecha, pues solo las palabras que han aparecido previamente. ¿Qué pasa con lo de después? Puede que sea relevante para poder procesar una de las palabras. Pues existen las LSTMs bidireccionales, que son nada más que una tras otra, se sobreponen y, y en ese caso lo que hago es doble dirección. O sea, leo la oración en una dirección y en otra. Por tanto, lo que tengo en cuenta es todo el contexto, da igual si la palabra aparece, una palabra aparece antes o después. Entonces, estas tres, tener muy en cuenta lo que es una y otra. Aquí tengo una animación que hice el año pasado y no sé si sigue siendo. Vale, entonces, no sé cómo me quedo. En su momento me gustó, pero bueno. Las RNNs. Como olvida palabras, tengo ese límite, utilizo las Long Short Term Memory. Otra vez, ¿con qué? Con la puerta del olvido. Y estos, como solo mantienen el contexto previo, tengo las LSTMs bidireccionales para contexto previo y posterior. ¿Sí? De hecho, esto olvida palabras queda un poco. Igual esto lo cambio antes de subiros. Queda un poco raro porque no es que este olvide, sino que el de arriba olvida y para recordar más palabras o para recordar palabras de forma selectiva sería, están las LSTMs. Y eso, y para también tener en cuenta el contexto posterior, como el anterior, las LSTMs bidireccionales. ¿Sí? Estos tres conceptos súper, súper claves a nivel teórico, os diría. La red recuerda información del pasado usando el estado oculto, sí, pero ahí yo no me metería ahí tanto, Daniel. O sea, sí, ¿eh? O sea, pero o sea, por poneros el foco donde merece estar, pero sí, sí. No, espera, son redes clásicas, entonces. Ahora vamos a eso. O sea, dentro de la arquitectura, al final es una arquitectura, sequence to sequence. Entonces, en este caso aplica a las redes recurrentes. O sea, una red puede estar dentro de una arquitectura sequence to sequence. ¿Son redes clásicas? No, o sea, son recurrentes. Sí, o sea, las redes recurrentes pueden ser parte de una arquitectura sequence to sequence. Muy diferente. O sea, es más una arquitectura, que es exactamente esta. Entonces, este dibujo os diría de mantenerlo súper súper fresco. Entonces, tenemos a la izquierda la parte del encoder. Entonces, al final aquí ya vemos que es una etapa del RNN. O sea, una red recurrente sería la parte del encoder. Y luego tengo el decoder, que es otra etapa de la red recurrente. Ah, ¿quién me ha escrito en privado? Ay, pues yo no sé quién me escribe en privado. Ay, lo siento. Yo lo veo todo igual. Lo siento. Ya lo siento para los que. Intentad, mira, ese es bueno. Intentad escribir a todo el grupo. A menos que os dé muchísima vergüenza. Porque yo leo todo igualmente. Em, Vale, entonces eso, tengo la parte del encoder, que es una red recurrente, y una parte del decoder, que es otra red recurrente. Entonces, la parte del encoder toma una secuencia en la entrada y la va procesando, ¿no? Em, con tantas etapas como tuviese. Entonces, aquí como resultado, lo que tengo es un vector que representa la entrada. Entonces, como output del encoder, tengo tengo una representación, un vector que refleja la secuencia de la entrada. Entonces, al final tengo encapsulado todo el significado de la entrada. Ahora voy ahí, que no me quiero distraer. Y se lo pasa al decoder. Entonces, una vez que tengo esa entrada, el decoder es otra red recurrente y lo que hace es coger esa, esa entrada y genera una secuencia de salida en base a una tarea que le hayamos puesto, ¿no? O sea, la parte del decoder está entrenada para poder generar una secuencia de salida en base a yo quiero que mi red detecte sentimiento,
quiero que clasifique en categorías, quiero que traduzca, quiero que haga un resumen, lo que sea. Entonces, esa parte del decoder es la que hace la tarea concreta de resolver X cosa, ¿no? O sea, eso, una tarea lingüística, podríamos decir. Y es lo que yo tengo que entrenar, la parte del decoder para que haga esa tarea lingüística. Y esta es la arquitectura sequence to sequence. Entonces aquí preguntaba Daniel, ¿las RNAs pueden olvidar información cuando la secuencia es larga? Sí, de hecho la olvidan. O sea, son súper cortoplacistas. Aquí es que no lo voy a recordar. Voy a... Dame un segundo porque voy a ir a... Mira. Aún y todo esto está en la clase anterior, ¿eh? Pero igual tenía que haber puesto esta diapositiva antes. Así me deja abrir PowerPoint. Eso con el Zoom me va muy mal el PC. El ejemplo que os ponía era este. Ahí, aquí. Era este. Entonces, el de yo soy tu padre. Entonces, esto es una red recurrente, como tal, es el primer ejemplo que vimos. Entonces, bueno, aquí decimos que es un efecto de influencia decreciente, ¿no? Este es el yo, cuando el yo lo procesábamos, se lo pasábamos procesado a la siguiente fase, ¿no? Y en este caso, pensemos que hay alguien. Espera, ¿eh? No sé si podéis mutear a. No sé si se ha muteado ya. Entonces, en la siguiente tendríamos esta influencia que tendría otro output. En el siguiente, esta es la influencia. Podemos intuir ya que este verde, o sea, esto es como muy, todavía como muy arriba, pero este verde se va haciendo cada vez más pequeño. Pensad en una frase que no es que tenga 4 palabras, sino que tenga 40. Pues ya la influencia que tenga esa primera palabra, incluso la segunda, se va decreciendo, ¿no? Y puede que haya alguna palabra muy importante. Entonces, lo que hace luego en las LSTMs es, no, es que en realidad yo no es relevante. Entonces, quito ese espacio verde de aquí para eso y lo utilizo para otro que sea más importante y es más selectivo en cuanto a poder mantener esa memoria. Entonces, no es súper larga la memoria, pero sí que es un poco más larga que la de las RNNs. Sí, porque es selectiva. Y eso lo hace mediante dándole un valor al olvido, o sea, la importancia que va a tener. Entonces, igual con esto se entiende un poco lo de la influencia, ¿no? No, voy a volver ahí. Eh, Aquí, espera, que voy a... Ay, lo siento, que me he cambiado ahora de... Ahora, aquí está, vale. No, o sea, lo que aquí, o sea, la parte del H, no, de hecho aquí hay, ¿eh? Solo que lo ha llamado, esto de otra forma, lo llama ahí, pero aquí hay también, o sea, se va alimentando. Esto es una red solo de 2 etapas, está aquí puesta, pero es igual que esta. O sea, ¿qué decías las X? Espera, ¿eh? ¿Cómo preguntabas, Sandra? ¿Qué preguntabas tú? El decor no requiere, no, o sea, lo que hay es en una entrada que es la de la frase que yo quiero analizar, que digamos la oración, se procesa esa entrada, o sea, el encoder procesa entrada, tengo aquí la entrada procesada y aquí ya la entreno para una tarea o sea, esto es una red que se entrena como tal. Y esta es la que me produce un output, o sea, tengo el input y el output, ya con la respuesta a todo el proceso. Em, Ay, mierda, he perdido. Ay, espera, como he ido aquí innovando. Aquí. Vale. Pues seguimos. Ay, ay, siempre pierdo esto. Vale, seguimos con Transformers entonces. Uy, aquí. Esto en resumen, nada, esto es más de lo mismo, os lo dejo ahí un poco en la slide de lo que hemos ido viendo hasta ahora. El tema es que seguimos un poco limitados también con las LSTMs, ¿no? Incluso las LSTMs direccionales. Sigue habiendo pérdida de memoria cuando tengamos oraciones muy, muy, muy largas, ¿no? Quiere decir que tengo el resto de elementos bastante, bastante lejanos. Y además aquí hay una cosa importante que es cuando todo esto escala, es importante en general, cuando proceso datos, el poder paralelizar. O sea, esto va en secuencia. O sea, entonces el poder procesar todo esto y hacerlo a una velocidad que sea competente es más complicado, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, los transformers vienen como
la siguiente evolución. O sea, de las tres que hemos ido viendo, la siguiente sería ahora Transformers. Entonces, con esto quieren resolver esos dos temas. Esto ya os dije que venía de Google desde el 2017, aunque bueno, todo se hizo famoso en 2022 con los primeros resultados productivos, que fue la parte de ChatGPT, todos los modelos de GPT, que fueron lo que hicieron boom en esta arquitectura, ¿no? Pero bueno, ya Google lo promocionó, lo publicó en 2017. Entonces, aquí lo que tengo es en la izquierda, le voy a poner en láser, sí, no se ve. Tengo en la izquierda la parte del encoder. Entonces, esto es lo que al final procesa la entrada. Aquí ahí está la entrada y esto se procesa dentro de esta caja. No hace falta que ahora entendamos cada una de esas partes, pero bueno, se procesa en esa parte. Y la salida, o sea, esto alimenta esta parte y esta es la salida. El output que va a producir eso, ya el procesamiento de esa entrada. Entonces, si lo vemos con lo anterior, tampoco hay cosas muchísimo más nuevas, no nos hemos metido a cajas directamente, no hay muchas más cosas nuevas, sino que son dos conceptos. Uno es lo que aquí aparece como multi-head attention, entonces el concepto de atención o la capa de atención, y lo otro es positional encoding, que estos son los embeddings posicionales, la parte de la posición. Estas dos son eh, los que cambian, los que hacen diferencia dentro de los transformers. Entonces, con esto, ¿qué resolvemos? Por una parte, con la parte de atención tengo más memoria. Entonces, con esto puedo, da igual el input que yo tenga, voy a simplemente recordar las palabras que sean más relevantes, ¿no? O sea, presto atención, o sea, literalmente, a las palabras que sean más relevantes y solo esas son las que tengo en cuenta, ¿no? Entonces es una memoria muy selectiva y además con más capacidad. Y después decíamos que es importante paralelizar para poder ser más ágiles en todo el procesamiento. Entonces, el embedding posicional lo que me va a permitir es tener en cuenta siempre cuál era la posición original y por tanto, aunque lo hacemos todo en paralelo, la posición importa y por tanto el orden me va a ir importando. Entonces, tendremos esa parte que se añade y por tanto, bueno, pues eso, podemos procesar en paralelo. Van juntas, quiero decir, son parte de arquitectura transformer. Si no hay atención y si no hay embeddings posicionales, no tenemos un transformer. O sea, son lo que añaden respecto a lo que estábamos viendo antes. Entonces, eso, atención para poder tener más memoria, vamos a decir, o más capacidad de prestar atención a lo que de verdad importa dentro de las oraciones y embeddings posicionales para poder paralelizar. Entonces, el paper ya os enseñaba el otro día, o sea, el Attention is All You Need, es un paper muy, muy famoso, donde eso cambia un poco el concepto de recordar una palabra a prestar atención a esa palabra, ¿no? Que es enfocarse en una palabra. Y ahí eso, permiten esta parte de que ya no voy olvidando las palabras y además puedo ir paralelizando, ¿no? Entonces, bueno, eso, la parte de atención, que entendamos lo que es y, y las ventajas que trae. Y después la parte de la posición, del posicionamiento. Entonces, vemos ahí como en el diagrama justo donde estaba. Entonces, la atención nos permite saltarnos el concepto de secuencia para poder procesar en paralelo, ¿no? Bueno, pues en este caso, guardando, o sea, teniendo en cuenta los embeddings posicionales que al final representan la posición de la palabra, porque no podemos obviar el orden, ¿no? Entonces, es lo que nos ayuda a mantener eso siempre presente, de cuál era el orden original. Y aquí hay diferentes formas, esto va con vectores, obviamente, entonces guardar de diferentes formas esa posición original. Esto en los apuntes está. No os diría que os tenéis que saber de pe a pa, pero estos dos conceptos sí, de lo que son y lo que aportan. Os diría eso como clave, aunque eso en los apuntes tenéis más desarrollo de toda esta parte. En esto ya lo hemos dicho, o sea, que ya se procesan los textos en paralelo. Aquí la oportunidad de la parte de las GPUs. Entonces, igual algunos habéis trabajado con GPUs, bueno, pues es muy importante a la hora de trabajar con grandes volúmenes de datos, pues en este caso también cuando tengo transformes los ejecuto sobre GPUs.
que me permite paralelizar el problema complejo, ¿no? Entonces puedo hacerlo de una forma mucho más eficiente y en menos tiempo. Entonces eso, paralelizable es algo crítico. Y esto es lo que ya os decía que ya hemos ido hablando. O sea, el primer modelo de lenguaje fue BERT en Transformers, perdón, basado en Transformers, que lo sacó Google. Aunque, como os decía, el más famoso puede que sean los GPTs, o sea, los modelos que salieron sobre ChatGPT, los que se hicieron. Pero bueno, el primero es BERT. Y cuando hablamos de, no sé esto dónde lo he puesto, pero bueno, cuando hablamos de BERT en español, hablamos de Beto también para que nos suene. Y aquí os dejamos dos, o sea, uno es un tutorial que va de embeddings y otro es un notebook, también en plan tutorial. Entonces, eso, pues si queréis hacerlo o lo que sea, va a estar aquí. Yo os voy a pasar ahora otro notebook, o sea, lo subiré a la plataforma que al final trabaja con diferentes modelos de Hugging Face. De hecho, os voy a enseñar Hugging Face, ya que estoy. Y eso, este es Beto, que el orden está aquí un poco raro puesto. Beto es el BERT en español, ya os dije que lo hicieron en Chile. Y aquí eso, un poco los benchmarks de diferentes eso, test que se les pasó. Pues por ejemplo, eso en Postagging o en NER, etcétera, es mucho mejor de otros modelos que hemos ido viendo durante las asignaturas, ¿no? Pues si lo comparamos el Postagging con Viterbi, bueno, pues deja a Viterbi en ridículo. O eso, la parte de NER y tal, pues estos modelos son muchísimo más potentes. Y por eso os decía, lo que habíamos visto antes es útil, merece la pena saber de Viterbi, pero luego en realidad los modelos más potentes son todos estos. Y esto como curiosidad, esto es súper público, pero lo que se utiliza para entrenar un modelo así, que no está en manos de cualquiera, es eso, pues los datasets de este tipo. Típicamente pues está Wikipedia, charlas TED, actas del Parlamento, pues en este caso si es español, pues o europeo o español o en Latinoamérica, o sea, se utilizan datasets enormes para, para poder entrenarlos. Y esto es un poco por mostraros Hugging Face, que no sé cuánto conoceréis, eh, ahora voy ahí, que no sé cuántos conoceréis Hugging Face, pero para modelos abiertos, ay, que con láser no me deja entrar. Esperad un segundo, aquí. Para modelos en abierto es como el repo principal. Voy a ver si se abre aquí. Entonces, si vais a Hugging Face, aquí está puesto models, tenemos aquí un montón de modelos, normalmente entrenan, o sea, ordenan por los que estén más de moda. Entonces eso, pues está el modelo Kimi, últimamente hay un montón de modelos chinos, la verdad. Bueno, GLM, o sea, aquí hay un montón de modelos que, eso, si tienes una infraestructura como para poder ejecutar, bueno, pues puedes descargarlos y ejecutarlos. Están los modelos Qwen, veis aquí Mistral, uno de Nvidia, bueno, DeepSeek está por ahí, hay un montón uno de Microsoft, o sea, hay muchísimos modelos, no solo de texto, sino también de voz, de imágenes, de vídeo, un poco todo. Podéis ir filtrando, o sea, esto un poco también como conocimiento y eso, si muchos trabajáis en este mundo, eh, ya lo conoceréis. Entonces, el notebook que os voy a subir es, no, not fine tuning, but el otro, que es, ¿dónde está el 12? Este. Os voy a subir este. Mm, que es un notebook con diferentes tareas. Tiene básicamente una celda, este está ejecutado creo, tiene una celda por cada modelo que estamos usando, pues aquí son modelos que os proponemos, sin más, pues este modelo de Sentiment Analysis de Beto, le ponemos aquí la tarea que queremos hacer y le puedo decir la frase que sea, en este caso tiene que ser en español y sabiendo que me va a devolver la, el sentimiento. Entonces veo aquí como respuesta que tengo negativo. Score 0,99. O sea, la probabilidad entre 0 y 1 es 99. O sea, 0,99. Aquí hay otro que te detecta NER. Tenemos algún otro de question answering que le pregunto quién gana el Tour de Francia, tarará. O sea, son ejemplos que os dejamos con diferentes modelos. Aquí hay un GPT de generación de texto. Este me gusta, estuve justo ayer haciendo pruebas con este, porque este te completa las frases. Entonces, bueno, por lo menos en España hay
un chiste, en plan, es que esto igual se toma mal, pero bueno, hay un chiste que es el de yo no soy racista, pero, o sea, es poner pero a todo, ¿no? Pues bueno, sin más, esto era un chiste interno que igual nadie lo entiende, pero quería ver qué decía. Entonces, bueno, pues aquí yo no soy racista, pero en realidad soy racista. En la película no sé qué y alucina un poco. O sea que, sin más, es una frase muy tonta, os dejo el original que habíamos puesto en la asignatura también, pero bueno, yo os voy a pasar esta versión para que hagáis pruebas de cómo va completando. Es un modelo muy, muy pequeño, es un GPT-2 pequeño en español, o sea, entonces eso. O sea, tampoco ha llegado aquí a decir mucho, aunque tampoco sé qué esperar. Ya que hay algún otro, o sea, dejamos los que hay funcionan, porque nos había pasado que algunos se había desactualizado, pero aquí la idea es, si queremos usar un modelo, hay que ver cuánto ocupa y qué GPU se nos recomienda, ¿no? Pero se va aquí, podemos dar incluso use model con librería de transformes y me va a dar el código, ¿sí? Entonces, esto lo podéis copiar perfectamente en una celda del notebook, todo en Colab siempre, y ver si, eso, coged un modelo más pequeñito y ver cómo os funciona. Entonces, modelos abiertos, gratuitos, que se pueden usar, yo creo. Y es interesante que tengáis Hugging Face bastante ubicado. Y exacto, lo mismo, vale, buen punto, Bernardo, os acabo de verlo. Sí, también hay transformers de audio, de vídeo, de imágenes, exacto. Entonces yo puedo tener un transformer que me genere, o sea, que me haga de texto a vídeo, o de texto a imagen, o de imagen a texto, o sea, que sea multimodal. Sí, o sea, en esta asignatura vemos puro texto, ni siquiera dijimos que entraríamos a voz, lo único que va a entrar es en esta actividad, en la 3 a quien le toque, pero no se toca a voz, pero en cuanto a Transformers el mundo es más. O sea, y las redes en general también. O sea, hay diferentes redes. Eso, en Computer Vision, por ejemplo, veréis otro tipo de redes y tal. Sí, pero buen punto. Hay Transformers también para la parte multimodal. Sí. Y, y yo creo que eso. Al final no voy tan mal de tiempo. En resumen. Hemos visto cómo íbamos evolucionando de las RNNs a las LSTMs y qué nos aportaban los transformes, ¿no? O sea, la parte de paralelizar y poder tener memoria un poco más selectiva, ¿no? Prestar atención a las palabras. Dos conceptos que tenemos que tener claro, la atención y el encoding posicional, los embeddings posicionales. Em, y aquí, bueno, no lo he dicho como tal, ¿no? Pero al final hay unos pocos, los que hemos visto ahí en Hugging Face, que tienen la capacidad son dos cosas en este mundo, datos y cómputo, disponible para poder entrenar y ofrecernos modelos preentrenados, ¿no? Que nosotros nos pongamos a entrenar una red ahora mismo, un modelo que hable perfecto español, tarará, nos va a llevar mucho dinero en general, tiempo también, pero dinero, porque hace falta mucha GPU, o sea, mucho cómputo, mucha infraestructura y también datos, que a ver cómo conseguimos entre nosotros, ¿no? Entonces, por eso, pues quien saca estos modelos son, pues, Nvidia, Google, eso, algunos proveedores chinos, OpenAI, Microsoft, quien sea, ¿no? Entonces, eso, nosotros lo que podemos hacer es utilizar esos modelos preentrenados. ¿Dónde? Pues en Hugging Face hay un montón de modelos abiertos, que son gratuitos y podemos utilizarlos y eso, tenéis ahí el notebook para que podáis explorar con algunos modelos. Y lo que veremos la última clase es cómo utilizar ya LLMs, o sea, modelos grandes de lenguaje, incluso veremos la diferencia con SLMs, con modelos pequeños de lenguaje, algunos ejemplos. Veremos el concepto, aquí no está como tal porque lo metimos después porque se pedía mucho, la parte de RAG como arquitectura y fine tuning, lo que supone. Entonces, incluso diferencias entre fine tuning y RAG. Entonces, estos ya también conceptos muy vanguardistas y creo, o sea, muy actuales y muy aplicados, lo que veremos ya con ejemplos, toda esta parte. Y con esto terminaríamos el tema 8. Ya os dije, el tema 9 es sobre chatbots y no, el tema 9 sobre casos de uso y el 10 sobre chatbots, o sea, aplicaciones conversacionales, que son muy sencillos temas. Así que la siguiente clase ya terminamos como lo más denso. Última clase es, o sea, faltan tres más. O sea que si cogemos el calendario, ay, si se me abre, tenemos 12, 19 y 26. La última el 26 de febrero, que espero que os cuadre. Y luego ya los exámenes que ya dijisteis la otra vez que ya teníais fechas. No es exactamente las que pone en la plataforma,
sino que eran otras. Veremos la parte de chunks. Sí, o sea, los chunks se hacen, por ejemplo, en arquitectura RAG, cuando queremos vectorizar, cuando queremos generar embeddings, para no generar embeddings de textos muy, muy largos. Se hace por partes. Veremos también la parte de chunk, o sea, el concepto. Sí, sí. En la siguiente clase vemos todo esto. Sí. No sé si. Uy, ¿cuántos dedos? No sé si hay algún otro tema. Mm, El siguiente jueves tenemos clase doble. Ay, José, sí, dale, dime. Profe, tengo una consulta. Pues digamos, no sé si se sale un poquitico del tema, pero es referente, por ejemplo, digamos, en la empresa donde yo trabajo, se adquirieron, bueno, el contratista adquirió dos modelos dos motores de inteligencia artificial open source. Sí, Cuando ellos hablan de open source, hace referencia a modelos que vienen ya entrenados, no sé, destilados, completamente vírgenes o que, digamos, no sé, entre tu experiencia también profesional conoces al respecto. Porque sí, el propósito de eso es que uno de ellos esté enfocado a tareas de pasar de texto a voz, speech to text, sí, y el otro es para que haga labores de cacería del hablante, o sea, speaking hunting. sí. Entonces, esa parte, cuando ellos la mencionan, lo digo porque quiero, pues no entiendo algunas cosas pues tener como criterio, Sí. es porque se pueden adquirir de manera libre, gratis, o cómo es, o qué has escuchado tú al respecto. No sé si soy claro con la Sí, pregunta. sí. Por pura definición, que estaba aquí intentando. Bueno, los que tengáis tiempo nos quedamos. Esto es totalmente out of the record, pero creo que es importante que los que os interese lo veamos. Entonces, vale, aquí. Voy a intentar pintar. Sí, o sea, te explico porque esto es pura definición, no es opinión. Esto es los modelos. O sea, pensemos que aquí estamos en modelos. Voy a simplificar un montón, ¿eh? Pero en modelos grandes de lenguaje, ¿no? O modelos de texto, en este caso, lo que sea. Dos tipos. Decimos que es. Uy, ya me he dejado de pintar. Aquí decimos que son open source, o sea, cuando el código es abierto. ¿Esto qué? Que alguien ha montado un modelo que ha decidido liberar de forma gratuita. Allí hay diferentes tipos de licencia cuando se libera, pero básicamente de forma gratuita para que otros hagan. Pueden ser normalmente dos cosas: o consumirlo como está, o sea, en bloque, o incluso montar un producto, o sea, generar algo nuevo, o sea, por ejemplo, un fine tuning sobre ese modelo. ¿Sí? Entonces, yo genero algo para la comunidad. Esto es como código abierto. Ya hay SDKs, o sea, si venís como del mundo de la programación y tal, hay SDKs o librerías que son abiertos y hay otras que son cerradas, ¿no? Que ya vienen dentro de un software y yo no puedo interactuar con ella porque son caja negra que me venden como producto, ¿no? Entonces, lo que es open source es eso, para que lo use como está y es gratuito, o para que yo incluso pueda eso, hacer un fine tuning, una customización de ese modelo. Y esto está muy ligado en realidad, por simplificar también, a Hugging Face. Entonces, Hugging Face es un repo, no es el único, pero bueno, es el repo. Joder, es que no puedo pintar bien con el boli. Es el repo casi que por excelencia de modelos abiertos. ¿Qué pasa? Que aquí puede estar Google, por ejemplo. Google tiene un modelo abierto que se llama Gema, o sea, Yema, toda la familia de Yema. ¿Qué pasa? Que aquí no es tan fácil hacer dinero, porque son modelos gratuitos, ¿no? Entonces el generador del modelo no puede monetizar eso que ha generado. Entonces suelen tener la versión empresarial. Estos decimos que son modelos cerrados. Bueno, voy a poner como closet, pero bueno, es lo contrario a open source, que estos son modelos donde yo no tengo forma de coger y desplegar donde quiera de forma gratuita, ni de, por defecto, actualizar y hacer mis propias versiones, sino que estas yo tengo que pagar normalmente una versión empresarial para poder utilizarlos. Entonces, en el caso de Google, por ejemplo, tiene Gemini. Entonces, Google juega a dos bandas. Dice, bueno, para quien quiera mis modelos de forma gratuita está Gemma, con X características, normalmente un poco peor que Gemini, y luego está Gemini, que ya es versión de pago, donde hay una seguridad, donde hay un soporte, donde se dan ciertas garantías de eso, como de eso, de soporte y de ventajas para los clientes. Y esto se paga. Y esto no se puede modificar ni nada, sino que son modelos cerrados
que me dan de caja y listo. Entonces, aquí hay varios, o sea, en Hugging Face podréis ver todos los que son abiertos, incluso Microsoft pues tiene una familia de modelos que son los Phi o lo que sea, que son abiertos y otros, sus modelos de voz, de visión, e incluso, bueno, todos los modelos de OpenAI que están en Microsoft son cerrados, quitando un par de excepciones. ¿Sí? Entonces, son estos dos, estos por definición, hay dos tipos de modelos. La gente dirá, jo, si hay gratis, cojo ese. Bueno, pues a veces el gratis no es tan bueno como uno empresarial y además gratis tengo que gestionar yo todo ese modelo. Y en el otro me lo gestiona Google, me lo gestiona Microsoft, quien sea. Entonces, bueno, es una decisión cuando se trabaja con modelos que hay que tomar. Incluso se puede tener un poco de todo. Hay algunos que se tengan abiertos, que quiero más bien juguetear con ellos, y para ir a producción puede que me interese ir con un modelo más empresarial. Pero son opciones. Así que eso, no sé si con esto te medio respondo de los tipos de modelo. Eh, pues Sí, eso. sí, sí, profe, gracias. Sí, tenía como esa dudita y Mm, me aclaras mucho. Gracias. sí. Sandra, pues te diría de mirarlo o sea, mirarlo en internet directamente, cuánto puede costar, pero suelen ser normalmente por usuario las versiones empresariales. A mítico Copilot, yo igual conozco más, que ese es alrededor de 30 euros por usuario al mes. Pues eso, suelen ser por usuario, como por licencias, estos modelos. Entonces eso. Pero bueno, que también es uno cerrado el de ChatGPT, directamente, aunque sea gratuito. Entonces, bueno, no solo es tan simple como esto, sino que, pero bueno, el open source es que es abierto y que yo puedo hacer lo que sea con él y sí que son gratuitos. Y el cerrado, eso, pues normalmente me cobran y sobre todo yo no puedo acceder al modelo. Es ya algo que me viene de caja, o sea, algo que me viene dado. Así que esto era más bien curiosidad, pero está muy bien que lo preguntéis. Vale, pues siento que nos hayamos extendido. Yo creo que me he dilatado mucho con la actividad 3, pero bueno, espero que quede claro. Ay, mira. eh, sí, pregúntame, Eric, lo que sea. Lo que no sé es dónde. Igual por el foro y te respondo por ahí. Si no es muy... O si no, mediante tu mentor para que me manden un correo. No sé qué tipo de pregunta es. Pero si no, mediante el mentor, que me llega el correo y casi que es... Y así se queda en privado, si prefieres, en vez de ponerlo ahí en el foro. Así que sí, muy bien. Muy bien. Ya entiendo que ya habéis presentado todos el TFM, así que guay. O sea, la propuesta, quiero decir. Vale, pues lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, eso, para clase doble con la parte de examen, que veremos en la segunda parte. Así que nada, que tengáis buena tarde y buen fin de. Gracias, Hasta profe. Profe, Hasta luego. luego. profe, Cuidaros. gracias. Buena tarde, Chao. que estés bien.